señor. La pregunta era así: ¿cuál es la obra que trata sobre un colegio donde entre comillas, es como un reformatorio para los estudiantes, donde él mismo es personaje? ¿Recuerdan? A ver. Muchachos, vamos. ¿Qué hora es? La ciudad y los perros, ¿cierto? La ciudad y los perros. Claro. Ahora, esta hora te está pidiendo San Marcos, estoy indicando. Ahora, también él cuenta su historia, por ejemplo, que a veces, sé que a los adolescentes les gusta mucho la vida ¿no? La juventud, el tema del sexo, ¿no? Un tema, pregunto, que van haciendo en él, ¿no? Y un tema bastante, él en muchas obras habla sobre el tema erótico. Y uno de ellos, por ejemplo, habla en la Casa Verde, la prostitución, la Casa Verde, que está ambientada en Piura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otra obra que también habla sobre la prostitución, el tema del erotismo, es en la obra, por el caso, ¿recuerdas tú? Se llama, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Recuerdan ustedes donde hace alusión en la selva? ¿Cómo se llama esa? Entre las chicas. Pantaleón. La ministriz, dices ahí, Piero. Pantaleón y las visitadoras. Claro, ¿no? Es decir, y también otro, ¿no? Los cuadernos de don Rigoberto, por ejemplo. Es decir, un tema bastante notable este señor es el tema de sexo, no parece mentira. Claro, un sexo bastante duro, se puede decir así. Pareciera que fuese bastante erótico el hombre, ¿no? Pero es un tema que él aborda, pues. Es un tema de la juventud. Muchos de nosotros a veces decimos, no, pedir cochino, qué malo, ¿no? Pero es un tema, pregunto, tabú en esta temporada, pues. Hablamos del año 60, ¿no? Hoy ha cambiado mucho, ¿no? Hoy la gente, ya los niños ya conocen ese tema, ya, ¿no es cierto? Rápido, ¿no? Claro, así es, Ricardo, así es. El burdel, por ejemplo, dice Ricardo, claro. Por ejemplo, en la obra de La ciudad de los perros habla del tema del burdel, por ejemplo. ¿Cierto? Muy bien. También habla él, dice que se casó, recuerda, con su tía. Dice él, ¿no? Yo cuando iba al colegio, yo me despedí a mi mamá y también de mi tía, que era linda, hermosa, hermosísima era mi tía. Yo al comienzo le comencé a besar en la mejilla. Un día luego le agarré la mano y no me dijo nada. Otro día nuevamente le besé más cerca a los labios y no dijo nada. Hasta que un día la besé en los labios. Y ella no dijo nada. Y así comenzó nuestra historia. En la casa fue nuestro amor escondido. Y obviamente para que nadie sepa, pues, de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces hasta el punto que ya yo conocí a mi tía, que más tarde fue mi esposa. Mira, él, mucha de su vida está en sus obras. Claro, Irenka, la obra se llama La tía Julia y el escribidor, se entiende, por ejemplo. Más adelante se casa con su prima, ya se divorcia de su tía y se casa con su prima, Patricia. Y inclusive cuando recibió el premio Nobel, el año 2010, como tú conoces, el año 2010, ¿qué pasó? Ese año, él dice, ¿no? Si no fuese por mi esposa, yo no hubiese escrito casi nada. Ella me impulsaba, me decía de esa manera, ¿no? Pero luego pasó, creo que 3 años, 4 años, donde, ¿qué ocurrió? ¿Recuerdas o no? Donde él se casa con otra mujer, ¿cierto? Se va con otra, no se casa, no, se junta con otra mujer, se junta con otra mujer. Ya saben ustedes, ¿no es cierto? Creo que de Peli, ¿no? Su esposa, netamente, ¿no? Si no me equivoco. ¿O de quién es? A ver, vamos, usted conoce esa parte. Bueno, entonces, él tiene una variedad de premios, el Premio Nacional de Novela Perú, se da a los mejores novelistas acá de América. Otro premio se llama Príncipe de Asturias, también un premio importante. Premio Planeta al mejor escritor, premio que otorga las editoriales. Premio Cervantes Saavedra al mejor novelista. Y el premio más importante, pues, Premio Nobel de Literatura. ¿De acuerdo? Bueno, como te das cuenta, es un hombre bastante logrado, ¿no? A la madre de Enrique Iglesias. Está correcto. Sí, sería esa parte. Bien. Decía que él, su infancia nace en Arequipa, lo pasa su infancia en Cochabamba, en Bolivia, como estoy indicando, y luego ingresa al colegio militar, como te mencionaba. En este colegio aprende el dolor, el engaño, el mal, la farsa, la violencia.
Y esto está escrito en la obra, como tú sabes, La ciudad y los perros. Él, a pesar que tiene dinero, contradijo a su padre y no postuló a la católica, sino a la San Marcos. En San Marcos estudió letras y más adelante derecho, cosa que se gradúa en derecho. ¿De acuerdo? Ahora, ya dijimos los premios que tiene y por supuesto vamos a ver acá las características, cuáles son sus obras. Las obras que tiene son, por ejemplo, Los jefes, ya te decía acá, Los cachorros, ¿no? Estas son, pregunto, cuentos. La principal novela son los siguientes, mira, acá, los perros, los perros. Esta novela, como tú sabes, y La Casa Verde y La Conversión, estas tres novelas son la triada importante del autor. La triada importante del autor. ¿Ya? En otras palabras, todos conocen a Mario Vargas a nivel internacional por estas tres obras. Los perros, que trata, pues, ¿no?, el tema de la educación, ¿qué le puedo decir, no? Educación militar, ¿no? Severa, ¿qué más? Déspota, ¿no? Racista. Y La Casa Verde, que trata de la prostitución tanto en Arequipa, Piura, como en la selva, por ejemplo. Y como se habla de catedral, pues que habla de dictadura, pues como sabes, de Odría, ¿no? De Odría, el gobierno de Odría, ¿ya? También tiene teatro, la Ciudadana, por ejemplo. Él desarrolla muchas técnicas. Una técnica importante se llama la novela total. ¿Qué es novela total? Que en una misma obra desarrolla varios aspectos de los temas. Por ejemplo, ¿no? En La ciudad de los perros se puede hablar del tema de la prostitución, por ejemplo. Por ahí decía, creo que Piero decía el burdel, por ejemplo. Cuando los soldados salen los días sábados o domingos, todos guardan su platita para que apenas salían del ¿qué le puedo decir, no? De esa institución, agarraban, todos iban a donde, al burdel, donde están las chicas, por ejemplo. Acá está su plata ahí, para que se den cuenta, ¿no? Otro tema que se aborda, por ejemplo, es ¿cuál? El tema, por ejemplo, de la educación. Educación, pues, dictatorial, no machista esa parte, ¿ves? Y se llama la novela total, es decir, abordar muchos temas en una sola obra. También tiene el libro de memorias. Él, pues, participó, como tú sabes, en la política, ¿no es cierto? En esa polémica, recuerda, que tiene con este señor llamado el chino, ¿no es cierto? Fujimori. Ahí en esta obra, El pez en el agua, habla sobre ese pasaje que va con la vida política, ¿no? Y también crónicas, pues, ¿no? Como Contra el viento de marea y El lenguaje de la pasión. Acá dice el autor, ¿cómo es que el hombre o los poetas literatos deben interesarse en escribir? ¿Cómo escribir? ¿Para qué escribir? El lenguaje de la pasión. Ensayos. Él es el hincha número uno de este señor llamado, por el caso, de Gabriel García Márquez, con quien se peleó, obviamente. Y hace un ensayo, Historia de un decidio, por ejemplo. Acá él se peleó, inclusive le dio un puñete a García Márquez. En esta obra, Historia de un decidio, hace esa narración. ¿Por qué discuten? Y la discusión fue básicamente por política, ¿no? Fue también hincha de Flaubert, Gustavo Flaubert, autor de Madame Bovary. El ensayo se llama La orgía perpetua. ¿De acuerdo? La verdad, las mentiras. ¿A qué se refiere la verdad, mentiras? Es un ensayo, varón, señorita. A veces decimos una mentira para decir una verdad. A ver, repito. A veces decimos una mentira para decir una verdad. Ejemplo. En la obra La ciudad de los perros, es una historia un poquito fantasiosa, pero tras esa historia, tras esa mentira, ¿la mentira cuál es? Pregunto. Que va Jaguara, ¿no? Al colegio, ¿qué más? Pregunto, ¿qué más? Va el mismo poeta, ¿cierto? Va Cava, entre otros. Va a ese colegio así, pero ese es solamente una invención nada más, es una mentira. Pero tras esa mentira es igualito. No sé si tu papá, o no sé si alguien de ustedes ha escuchado, cuando uno va al colegio militar varón, básicamente ustedes saben, te dan un bautizo especial, ¿cierto? Te bautizan de manera fuerte, te golpean, ¿no es cierto? No sé si has visto tú esa película que se llama Asumare. Cuando él va al ejército, ¿te acuerdas? Cuando él va al ejército, ¿te acuerdas si has visto de esa película? Parecido es esta de acá, parecida. ¿De acuerdo? La verdad, las mentiras.
y la utopía arcaica, donde critica a quién, lo critica a Alguedas. Él no concuerda con Alguedas sobre la identificación de los ideales del indio, ¿de acuerdo? Y obviamente hay una interpretación al Rubén, es decir, tiene varias interpretaciones de tipo literario, se puede decir así, ¿no? ¿Cuáles son sus técnicas de sus obras? Uno, por ejemplo, tenemos acá, sus obras es bastante realista. ¿Qué cosa quiere decir eso? Va a tocar lo que corresponde al Perú, pero a través de una imaginación, como él diría, a través de una mentira, va a decir algo real. Ejemplo, para hablar de la corrupción de Odría, él crea un personaje llamado Zabalita o Zabala. Él no habla de manera directa sobre Odría, sino que crea algunas historias para hablar sobre esta dictadura. Para hablar de repente de la historia de su vida, él crea una historia. No es, no es lo que pasó totalmente, pero sí hay cosas de verdades en esa obra. Sus técnicas son las siguientes: ya no hay un solo narrador, mejor dicho, ya no hay un solo narrador llamado omnisciente, repito, no hay un solo narrador, sino varios narradores. Por ejemplo, en la obra de Construcción de la Catedral, la ciudad, claro, Nicole, así es, también se llama múltiple, correcto, así es, Nicole, así es. En la obra, por ejemplo, si yo leo la obra Crimen y Castigo, el que todo narra, el que todo dice, es el propio autor. Acá en la obra de La ciudad de los perros o Conversación en la Catedral, cada personaje nos cuenta su historia. Por ejemplo, nos va a contar la historia de quién, del mismo Zabalita, quién es él, qué cosas hace. Ambrosio nos cuenta su historia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cayo Bermúdez, o Cayo Mierda, así como dice la obra, ¿no? Igualito, o sea, cada uno nos narra su historia. Entonces hay varios narradores, como dice, ¿no? Multiplicidad de voces o voces múltiples. Monólogo interior, ¿a qué se refiere eso? Donde el personaje comienza a narrar su historia. ¿Y cómo se interpreta? Porque no hay punto y coma, es una técnica que usa también Mario Vargallosa. Esto se puede ver en la obra de los perros y también en la obra con el lateral. La narración ya no es lineal. Por ejemplo, en la obra La Ciudad, en la obra Conversación Catedral, no inicia pues cuando Zabalita es chiquillo, va creciendo, va trabajando en el periódico La Crónica, y luego pues tiene conflicto con su padre, luego se casa con una enfermera, cosa que su madre no quiere, su papá tampoco no quiere, luego se entera que su padre está metido en un lío. O sea, no narra de manera lineal, sino de manera, pregunto, como saltos, con flashback, raconto, esas técnicas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y también experimenta pues con el lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, hace decir la palabra lo que él quiere hacerlo. Vasos comunicantes se dan básicamente en la ciudad de los perros. ¿Qué es vasos comunicantes? Varón, imaginen, por ejemplo, como si fuese, a ver acá, ¿te acuerdas tú, por ejemplo, la Casa Verde? En la Casa Verde habla de un prostíbulo. Y hay un personaje, ¿de acuerdo? En esa parte de ahí, que ese personaje que funda, pues la palabra, o está ahí en ese prostíbulo, va a donde? A la selva. Entonces, hay, como decía, un mismo personaje une dos historias. ¿Cuál? El prostíbulo de Piura y el prostíbulo ¿dónde? De la selva. Ese personaje al final se une en uno solo. ¿Cómo se ve? Imagine, señorita, que tú has conocido en colegio de repente hace muchos años, cuando estabas inicial de primaria, a tu compañero. Bueno, se separaron por múltiples problemas, él ya se fue a otro sitio, pero luego te fuiste a estudiar en San Marcos y te conociste en San Marcos con él. Ya ves, hay un personaje que los une a ustedes. ¿Cuál? Es su amigo de infancia. Hay un personaje que amarra la historia. Ese personaje que amarra la historia se llama vasos comunicantes. O sea, hay varias historias, pero un personaje que une a esa parte. Dato escondido. ¿Te acuerdas tú en la obra La ciudad de los perros? Sí, después te has escuchado. Cuando matan a ese cobarde, al cobarde Arana, te pregunto, al cobarde, la pregunta es, ¿al comienzo sabe quién lo mató? Cuando van a hacer obviamente una práctica ahí, pregunto, no.
Pero en la parte final, ¿se logra o no, pregunto, descubrir, a ver, o no se logra descubrir? Tampoco, ¿no? Pero usted dirá, profesor, pero Jaguar dijo que yo lo maté, fue ante el capitán, le dijo, mire, yo he sido, pero no lo crees. Es decir, no se sabe quién ha matado o quién mató, obviamente, a este soldado que era cobarde. Otro más. En la obra La Convención de la Catedral, ¿recuerdas tú que muere la musa, Hortensia? No sé si escuchaste. Hortensia, la musa. La pregunta es, ¿quién mató a Hortensia? ¿Quién mató a Hortensia? El mismo Zabalita, el papá de Fermín Zabala, él piensa que su padre es, pero no está seguro. Por eso le pregunta a Ambrosio, le dice, ¿tú sabes quién ha matado a Hortensia? ¿Ha sido mi padre? En la obra no se puede saber eso. Es un dato escondido que maneja mucho, obviamente, Manuel Guaraños. Y participación activa del autor, ¿a qué se refiere? Jovencitos, hay diálogos telescópicos. ¿Qué cosa es diálogos telescópicos? Jóvenes, es como una caja china. Imaginen que estás conversando, no sé, señorita, usted conoce mejor que yo esa parte. Te compras un cofre. Abres el cofre y encuentras un cofre pequeño dentro de ese cofre. Abres y encuentras otro cofre chiquito dentro de ese cofre más pequeño. Abres y encuentras otro cofre. Es decir, dentro de un cofre hay subcofres, por decir la palabra. Igualito. En un diálogo hay otro subdiálogo. A eso se llama diálogos telescópicos. Diálogos telescópicos, por ejemplo. ¿Ya? Eso está en la obra, pues, Convención Carteral. Bueno, su narración es subjetiva, ¿de acuerdo? Porque obviamente va a narrar la cosa como es, ¿no? Su lenguaje de él es bastante paródico, porque imita a quién? Imita, pues, de repente a un soldado, imita a la prostituta, al ambulante. Humorístico, tú lees la obra, te vas a reír, pues. Sociológico, ¿por qué? Porque hace un análisis de la sociedad. ¿Cuáles son sus costumbres, su vida? Por ejemplo, el tema de la prostitución, por ejemplo, es un tema sociológico. El tema de la raza, por ejemplo, el tema de la violencia, es un tema, ¿no? Y periodístico, ¿por qué? Porque es bastante denuncia y brevedad. Eso tiene que ver con su característica del autor. Bien, vamos a ver la obra ya de la Convención Carteral. Esta obra tiene como tema principal, así como es la presa Marcos, una crítica de los regímenes dictatoriales. O sea, si bien es cierto, toma como elemento principal a Odría, pero en el fondo critica a todos los regímenes dictatoriales. Repito, el modelo es solamente Odría, pero en el fondo es criticar a toda esta parte, a todos los gobernantes o presidentes militares. ¿Qué dice? A ver, Irenca. Allá. Irenca, mira, a ver. ¿Qué vasos comunicantes? A ver, usted conoce, pregunto, a ver, acá. Si no me creo que se llama delta, ¿no? Delta es cuando varios ríos se unen en uno solo, ¿no es cierto? Irenca, ¿me equivoco? Irenca, ¿te acuerdas? Los ríos que es un delta, una delta. Ya. Mira, a ver. Vasos comunicantes es cuando hay varias historias, mira, hay varias historias, varias anécdotas. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra La ciudad de los perros está, por ejemplo, Arana. Arana al comienzo nos muestra que Arana es nada menos enamorado de Teresita, de Teresa. Y como no puede salir a Arana, entonces le dice a su amigo, al poeta, Alberto, le dice, oye amigo, ¿me puedes ir a decir a mi enamorada que no puedo ir yo a visitarla porque estoy encerrado? Le dice. Ya pues, le dice, y él va y dice, mira, ojo, según la historia de quién, de Alberto, que es un jovencito pituquito, joven de clase alta, y la historia de quién, de Arana. Pero al final rompe con Arana y rompe con Alberto. Porque se dice por historia que Jaguar hace mucho tiempo era también su enamorada, pregunto, de Jaguar era Teresa. Y al final, ¿con quién se casa? Preguntó Teresa, con el Jaguar. La pregunta es, Teresa, ¿a cuántos personajes une? A ver, Irenca.
¿A cuántos personajes se une, pues, Teresa, por ejemplo? A 3 personajes, ¿cierto? Cuando hay 3 historias, pero que alguien los une a través de un hilo, en este caso un personaje, a eso se llama vasos comunicantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía acá, otro tema es la corrupción, y es un tema muy bonito, en el sentido que yo pensaba que iba a venir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Iba a venir en San Marcos la corrupción, y hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos congresistas ingresan, pregunto, y hacen plata? ¿Cierto? ¿Cuántos congresistas, pregunto, ingresan y no publican leyes que benefician al pueblo? Porque están comprados por qué? Por empresas. Los ideales políticos. ¿Cuántos acá del aula van a ser más adelante políticos en San Marcos? Yo sé que más de uno será acá. Yo estoy seguro que acá más de uno será. Van a ser de repente delegados, más adelante van a ser estudiantiles, luego va a ser el consejo estudiantil, y luego cuando te das cuenta que eres político, te va a gustar, pregunto, estar rodeado por quién, por el rector, ¿cachai? Por ejemplo, ¿no? Por los vicerrectores o rectores, y más adelante vas a querer ser político también. Entonces, todo estudiante, pues, como ustedes están ahorita, quieren ser dirigentes, y este es su ideal, pues, que quiere hacer esa parte, ¿no? Es el caso de Zabalita. ¿Por qué la hipocresía moral? ¿Cuántos congresistas te prometen el oro y el moro? Yo te pregunto, te dice que, por ejemplo, ¿no? Te dice que Coma será una ciudad populosa, ¿no es cierto? Que Villa María será, pues, una ciudad de contra especial, ¿no es cierto? Que va a acabar con, ¿no?, la COVID-19, ¿no es cierto? Y así. Pero en el fondo tú sabes que son unos tremendos inmorales. Son hipócritas, la palabra, ¿no? Hipócritas. Y hay una relación conflictiva entre padre e hijo, en este caso de Zabalita con Fermín Zavala. Bien. Esto lo dije al final del caso, ¿ya? Bueno, la obra, jóvenes, narra todo ese el marco histórico es el general Odría, ¿no? Los 48 al 56. Recuerden lo siguiente, ¿eh? El Mario Vargas Llosa tiene un modelo. El modelo, ¿cuál es? Es Odría. Para referirse a todos los regímenes dictatoriales nefastos o malos que han pasado. Por eso su base principal, si bien cierto contexto, es obviamente Odría. ¿De acuerdo? También habla, pues, ¿ya?, de los sectores bastante, ¿no?, de Lima, de barrios, de clases limeñas, por supuesto, ¿no? La corrupción, como se puede indicar. Ahora, la obra, jovencitos, tiene como personaje principal a dos de ellos más. Uno es, pues, Ambrosio, él trabaja en una perrera, matando perros, ¿entiende? Perros, ¿ya? Un moreno. Y Zabalita, Santiago Zavala, más conocido como Zabalita. Así que la esposa de Santiago Zavala Zabalita le dice, oye, anda, corre, se ha llevado a la perra, al perrito a montar la perrera, anda, corre, rescátalo. Y Zabalita, por la inmediación de su esposa Ana, va obviamente a la perrera. Y cuando va a la perrera se encuentra con Ambrosio, un antiguo trabajador de su padre que ya estaba antes ahí. Y como se conocen los dos, le dice, oye, ¿no? ¿Qué haces? Vamos a tomarnos algo. A una cosa importante. Y obviamente se van a tomar algo. ¿Dónde? En la catedral. ¿Qué es la catedral? Un bar de mala muerte. A ver, ¿alguien conoce, pregunto, Caquetá? ¿Alguien conoce el estadio de Cristal? Correcto. Donde está justamente este estadio de Cristal, por ahí había un bar llamado la Catedral. Entonces, van a haber 3 horas de conversación, repito, 3 horas de conversaciones a más, donde esas horas de diálogo en ese bar van a hablar sobre muchas cosas, la vida de él, la vida de Ambrosio, la vida de su padre. Es decir, no es una narración, como dije, lineal. Todo se da en un diálogo entre el negro Ambrosio con Santiago Zabalita. Ahora, como ustedes van a ver personajes, pues, periodistas,
militares, políticos, hombres de negocios y matones como natural, pues, ¿no? Tipo en esa... Ya, acá te muestro rápidamente para ya tener una historia completa, ¿ya? Mira, a ver, los personajes son los siguientes. Está, pues, Fermín Zavala. En primer lugar está el presidente, que es Odría, se entiende, Odría. Pero no se menciona a Odría, como dice, y Odría no se menciona, porque ya sería pues una cuestión bastante familiares, posiblemente lo podrían reclamar. No se dice, pues, no era indirecta, se dice Odría. El presidente tiene un hombre de confianza, es un Montesinos, Cayo Bermúdez, Cayo Mierda, le dicen así. Este es el hombre que se encarga, pregunto, de combatir con las huelgas, las marchas estudiantes. Él tenía infiltrados en la San Marcos, jovencitos. Cayo Bermúdez tenía, tipo de hablar las ternas. Ustedes saben qué son las ternas, ¿cierto? Por ejemplo, un estudiante inti que murió. ¿Cómo pasó, por ejemplo? Entonces, Cayo Bermúdez es el hombre Bermúdez, Montesinos, perdón. ¿Ya? Ahora. Y Cayo Bermúdez pues también conoce a Ambrosio, es su amigo, por acaso. ¿Ya? Su amigo. Y lo contrata para que sea más adelante su chofer. ¿De acuerdo? Su chofer realmente. Pero por otro lado, Fermín Zavala, estamos hablando que Fermín Zavala, su esposa se llama Zoila, y tiene varios hijos, uno de ellos se llama Santiago Zabalita. Este es el personaje principal. ¿De acuerdo? Fermín Zavala tiene en su casa como criado, como chofer, a Ambrosio. Es su chofer. Y Amalia es una, ¿qué le puedo decir? Es una criada, una chica muy bonita, ¿ya? Una criada. Ahora, más adelante, la familia de Fermín Zavala van a votar a Amalia. Y obviamente Ambrosio y Amalia se van a hacer amantes. Más adelante, Amalia va a trabajar para quién, para Hortensia, ¿ya? Como si fuese una ayudante en este caso. Y Cayo Bermúdez tiene a Hortensia como amante, una mujer de clase alta, algo así como la Molina, donde iban muchos políticos a ese lugar, a confabular, realmente. Hortensia la Musa, chica muy bonita, de alta clase social, es como un prostíbulo, ¿de acuerdo? De clase alta, pues, ¿no? Y Queta era ¿cómo sería? La confidente de Hortensia. A veces Queta era la amante de Hortensia, entre mujeres, ya sabe que es el lesbianismo, practicaban el lesbianismo, obviamente. ¿Ya? Ahora, también nos muestra a Zavala que se casa con su esposa Ana, que es una enfermera. Una cosa importante, ¿cuál es? Mira, a ver. Ambrosio, como ustedes ven, al comienzo trabaja con Fermín Zavala. ¿Sí? Ahora, después deja de trabajar ahí, ¿y qué ocurre? Algo importante en su vida. Él, pues, en esa trayectoria, ¿de acuerdo? Ya cuando hacen ya negocios, Ambrosio va a ser amante de quién, de Fermín Zavala, o sea, él practica el homosexualismo, ¿de acuerdo? Y bueno, también como yo estoy indicando, se conoce a Cayo Bermúdez, ¿de acuerdo? Conoce a este señor, y pues Fermín iba también a la casa de Hortensia. ¿A qué? Como ahí se reunían toda la gente, políticos ahí en este prostíbulo, ahí estaban todos, ¿no? En este lugar, Hortensia quiere chantajear, dice, ¿a quién? A Fermín Zavala, de que es homosexual. ¿Y que está con quién? Con Ambrosio. Por ese motivo, hay una muerte. En esa muerte no sabemos quién es el que ha matado a Hortensia. No sabemos quién ha matado a Hortensia. Por ese motivo, entonces, ¿cómo termina esa parte? Hortensia muere. En este diálogo pregunto, que estoy acá, es una referencia histórica, no es la obra en sí, estoy narrando ahorita acá. Esto es para que más o menos lo puedas entender, cómo es la relación, ¿ya? Ambrosio con Amalia, se casa con ella, tiene un hijo, pero Amalia muere por ese caso. Amalia, antes de darle un parto, muere en ese parto Amalia. Bien, así les hago el comentario de la obra. Los personajes principales son, decía, Ambrosio, el negro Ambrosio, ¿de acuerdo? Es una persona de mala reputación. Cayo Mierda, ¿de acuerdo? Ese es un hombre, el brazo derecho del presidente. El hombre que reprime a la gente, al pueblo, y que obviamente mata a la gente que quiere. Amalia es amante de quién, de Ambrosio, para que vean ustedes, ¿no? Bueno,
ahora sí, vamos a comentar ya. Hay 4 historias en la obra. Hay 4 historias en la obra. ¿Cuáles son las 4 historias? Uno es la Universidad de San Marcos, donde Zabalita, Santiago Zabalita, él sabe que su padre apoya a Odría. Y porque no le simpatiza a Odría, él dice, papá, no le hace caso, se pelea con su padre. E inclusive le dice, hijo, tienes que ir a postular a la católica. No, papá, yo no voy a la católica, yo me voy a San Marcos, donde van los cholitos, donde van los turquitos, la gente, ¿no? La gente del pueblo. Y su padre no quiere que vaya, su madre tampoco no quiere que vaya. Y aún así, Zabalita postula a San Marcos, ingresa a letras, ahí. Y ahí, en este lugar, Juancitos conoce nada menos se une a un grupo político, un círculo, una cédula ya socialista, Cahuide, ahí se une. Y en ese grupo van a apoyar a quién, a las huelgas, y justamente Cayo Bermúdez, él va a reprimir a la gente. Lo atrapan a Zabalita. Cuando atrapan a Zabalita, obviamente va a ser importante, su padre lo salva de esa parte. Y bueno, ya se sale de la Universidad de San Marcos y se va a trabajar en un periódico de mala muerte, La Crónica. Y ahí trabaja él, Zabalita. ¿En qué momento se escondió Zabalita? En el momento que murió, que se separó de su padre, en el momento que peleó con su padre. En el segundo lugar, ahí está el periodismo, es donde ella Zabalita trabaja como periodista, haciendo pues esas muertes, algo así, la farándula también. Y en este periodo está la muerte de Musa, ya sé que la Musa es netamente Hortensia, ¿no? ¿Quién mató a Hortensia, no? ¿Y por qué murió Hortensia? Dijimos que Hortensia muere porque él iba a chantajear a Fermín, ¿no es cierto?, Zavala, porque era homosexual, ¿no? Y en la parte final ya, la enfermedad y muerte de Fermín Zavala. Se va a ir a Estados Unidos y bueno, ahí muere por el caso Fermín Zavala. Pero, a ver, entonces, a ver, comentario. Son 4 ejes, por acaso, ahí son 3 ejes, perdón, 2 ejes principales. La primera desarrolla la historia personal de Santiago Zavala, y te decía hace ratito, toda la historia de Zavala, ya te decía, ¿no? El primero, pues, te decía, con el conflicto con su padre, luego ingresa a San Marcos, ¿no es cierto? Y luego, pues, cuando ya sale de la Universidad de San Marcos. Ese es el primer eje, ya te estoy acá comentando. Y el segundo eje es el gobierno de Odría, ¿no? La lucha por el poder entre militares y el grupo de poder, así como es natural, pues, como ahora se da. Hay entre militares y la gente que tiene poder económico, ¿no? Hay una lucha entre los dos. Y también hay una cosa importante, hay un espionaje, así como los ternas, por ejemplo. Y el tercero, pues, ¿no es cierto?, cuando ya se va a ver una corrupción del gobierno aprista, y también donde donde allá en Arequipa se gesta algunas rebeliones contra este señor llamado Odría. Y termina de esa manera. Es decir, el diálogo, jóvenes, muestra esa parte principales, ¿ya? Bueno, esa parte que lo estoy acá, los paso por la cita de inicio, ¿ya? Para que puedan entender ustedes esa parte. Bueno, a ver, vamos a hacer las claves. A ver, rápido, Juancitos. ¿Ya? Ya, ¿a qué pregunta número 1? Esto es demasiado fácil, ¿ah? A través de la lectura se propuso dar a conocer los problemas de la urbe limeña. ¿Qué aspectos, qué clave vincula con esto? La urbe limeña, vamos. La generación 50, ¿no es cierto? Este es evidente, ¿eh? Ya está. La C. Ahí está en la explicación. Recuerdo si lo aplicamos, así que no hay dificultad en este punto. 2. La generación 50 constituyó para la literatura peruana. ¿Qué cosa significó la generación 50 para la lectura española? Claro, desarrolló la temática urbana, ¿no? Excelente. Eso también ya lo comentamos la semana pasada. ¿Sí? 3. De las siguientes obras, una de las es la iniciadora de la narrativa urbana. ¿Quién fue iniciador de la narrativa, dijimos, Congrains? ¿Y cuál es la obra de Congrains ahí? ¿Cuál es la obra de Congrains? ¿La obra cero? No. Lima, obra cero, así es. Lima, obra cero. ¿No? Así es. Congrains es iniciador con esta obra, donde estamos indicando que Lima está ahí repleto de provincianos, ¿no? La densidad demográfica, ¿no? Listo. 4. A ver, ¿cuál es una característica formal de la
de la cuentística de Rivero. También lo comentamos. ¿Cuál es una característica? Dijimos que su personaje es en la parte final. Sí, ya. Después los números. ¿La sé? A ver. Claro, ¿no? El relato lineal, lenguaje sencillo y estilo tradicional, ¿no es cierto? Claro. Y ponle para. Ya, listo. Lo puedes apuntar ahí. ¿Ya no? Ya, sigo. Tenemos acá la 5. Marque la clave que presenta una idea ajena a Ribeiro. ¿Cuál es? Pregunto contrariamente a Ribeiro. A ver acá. Bien. Poseen preferencia por esta concisión semántica, ¿a quién corresponde? A Borges. Concisión semántica significa cuando el poeta es breve, pero es bastante complejo su temática. ¿Te recuerdas, por ejemplo, cuando leyeron Borges? Es un cuento pequeñito, pero bastante problemático para entender la obra, ¿cierto? Eso tiene que ver eso acá. ¿Por qué no la sé? Por su conocimiento de psicología humana, la cual el autor imprime una gran hondura y aspecto verosímil, predomina el realismo. Eso es correcto, por si acaso. Es correcto el realismo, ¿no? Pregunta número 6. Hacia la mañana la ciudad, así inicia la obra de Cuara. ¿Qué obra recuerdas? La obra, lo que nace sin pluma, ¿no? Esta es muy fácil, ¿eh? Los temas que hemos tocado la semana pasada. 7. Ese PPT le alcanza a ustedes, ¿ya? Para que lo puedan compartir. ¿Qué es la pregunta? Con respecto al fragmento, ¿qué enunciado mantiene correspondencia con él? Su tendencia neuralista, ¿qué era neuralista? Cuando el autor desarrollaba temas, lo que pasa en Lima, ¿no? De manera realista, verdadero. ¿Cierto mundo urbano? Sí. ¿Por qué? Vas a encontrar ahí, ¿no es cierto? El mundo urbano, pues estamos hablando en Lima, ¿no? ¿Sus protagonistas son marginados sociales? Sí. ¿Maneja técnicas vanguardistas? No. ¿Cierto? Sus técnicas son de tipo normal, ¿no? Tradicional. En este fragmento no hay. Pero usted mira, profesor, pero usted dijo que sí. Sí, pero cuando está, pues, el cerdo, ahí, por ejemplo, de repente, ¿te acuerdas? El tema del algoritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la clave sería la A, ¿no? 8. Bien. Sobre Ribeiro, dice, ya, en la carta. ¿Te acuerdas? Le preguntaron, ¿y por qué le pones la palabra mudo? Ya responde, porque en esta obra yo le doy la palabra para que se expresen. ¿Me acuerdas también? Lo comentamos también. La A, ¿no es cierto? A ver. No. Me dice acá. El autor de la primera explica, ¿qué explica? ¿A quién se refiere con la palabra de quién? Del mudo. ¿A quién se refiere? Recuerda que él dije, ¿no? En esta obra yo le doy las palabras a quién, a los delincuentes, a las prostitutas, al explotado, etc., ¿no? 8. 9. Los que no sin plumas de Rivero expone en forma de carnada, ¿qué cosa? A ver, un domingo descargaban la basura. Los niños, ¿recuerdas tú, no es cierto? Están siendo explotados, ¿sí o no? La B, claro. La B, claro. La B, la B, ¿no? Esto está muy fácil, está ahí las preguntas de la generación 50. Pregunta 10. Ya, tiene que ver con que ya, tiene que ver con pregunta memorística, ¿no? A ver, Santiago, no esperen abrir, es de quién, de Bryce Chenique, ¿no? Ahí está la Bryce Chenique. Las travesuras de la niña mala es de Manuel Vargallosa. Barrio de Broncas es de Antonio Bravo. Y La violencia del tiempo es Miguel Gutiérrez. Ahí la clave sería la de. Esto sí es un poquito memorístico, pero depende para que postulan de repente a la vida real, a esa parte, ¿no? 11. A ver. ¿Cuál es una característica de la producción de Manuel Vargallosa? Posee un estilo novelista verdadero. Uso magistral de las técnicas vanguardistas, sí. Ahí de todos, ¿no? Todos, ¿no es cierto? Todas son, ¿no? Todos son ahí. ¿Por qué Faulkner? Porque Faulkner usa mucho la técnica de ¿qué? La técnica de flashback y raconto. Repito, de Faulkner, la técnica de, y también la narración múltiples o varias voces también hay.
La clave es la D. 12. ¿Cuál es lo más característico de Mario Vargas? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, Lucía Fernanda, Doniela, Nicole. Correcto, ¿no? La técnica magistral de Sora, ¿no? La C. Así es. Y la 13 dice, tienen escenario mayor sobre la costa, selva y la sierra. ¿Eso con cuál tiene que ser? La clave es la D, ¿no? ¿O me equivoco? A ver. ¿Sí? La D. Que también un poquito memorística en la hora. La 14. A ver, me dice, con respecto al momento de la novela, dice, cuando Amalia se volvía, ¿a quién sería mala? ¿A quién se veía? Pregunta Amalia. ¿Te acuerdas que vimos también un rato? A Hortensia, ¿no? A Hortensia. Y ya solución, pregunto acá también a la rebelión que se da dando en el equipo. No sé qué está ahí. La clave sería la C de campeón. 15. La pregunta. ¿Cuál se vincula con una característica de este personaje acá? A ver, vamos. Claro. Ambrosio, Cayo Hermoso no es honestidad, pues corrupción, ¿sí o no? Ambrosio sí es civilismo. Santiago Zavala, ¿qué sería? Rebeldía sería, porque se revela con su padre. Primero Zavala sería cuál, sería de repente, no, homosexualismo, depende por ahí, ¿no? Por este punto ahí, ¿no? Ya está. La B de bueno. Ya nos falta dos más. 16. Sobre los correctos. Santiago Zavala representa el espíritu rebelde de su familia verdadero, ¿no? Se contextualiza en la crisis política social del mundo andino también, porque esto, ¿te acuerdas que esto se gesta donde en sur, en Arequipa? Se contextualiza con la crisis política social del mundo andino, sí. Anuncia la rebelión que se va gestando en el sur del país, también es correcto, ¿no? ¿Sí o no? Emplea el nacionalismo, ese también es correcto, ¿no? Todos son correctos. Ya, listo. Terminamos con la 17, lo que es. Con la 17. Ahí está. El clavero. ¿Ya? Y creo que nada más. ¿Ya? Con el clavero. Bien, cositos. Técnica propagandistas se refiere, Wisa, ¿a quién? Por ejemplo, simbolismo, monólogo interior, voces múltiples, ¿de acuerdo? El realismo mágico, ahí se refiere Wisa. ¿Ya? Bien, besitos. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos, pues, como dijo también su profesora también, Ana, ¿ya? Para el próximo repaso. Le alcanzo ahorita a la señorita Denicia, Macondo era, ¿recuerdas de la ciudad, de la obra de Cien años de soledad? Macondo es esa ciudad imaginaria, Aldo Stuart, ¿ya? Bien, Denise, ahorita te en caso, ¿ya? Para que lo compartas con los jovencitos. Ya, jovencitos, hasta luego, cuídense. Ya, gracias, profe.